Entonces, en esta imagen se puede observar una lista de los libros más vendidos en el mundo. ¿Alguna vez se han preguntado de repente qué los hace tan especial a estos libros? Me imagino que no era. Bueno, hoy como parte de mi exposición entonces me voy a adentrar un poco a estas portadas de repente para conocer cuál es el secreto detrás de ese éxito. Antes de avanzar un poquito más, entonces me presento, soy Raúl Irala y hoy les voy a estar hablando sobre el fascinante mundo de los bestsellers y el impacto que tiene en la cultura popular. Para comprender mejor entonces mi exposición, me tracé un pequeño objetivo que es analizar el fenómeno de los bestsellers y el papel que juegan estos libros en la sociedad y en la creación literaria. A modo de llegar entonces a mi objetivo, me tracé el siguiente sumario. En el primer punto vamos a hablar de qué es un bestseller. Seguidamente vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo a fin de conocer la evolución a lo largo del tiempo. También vamos a hablar sobre la influencia que tienen los bestsellers en la literatura y en la cultura general. Y también vamos a hablar de esas características de repente, de cuáles son esos elementos que los hacen tan especiales. Y por último, sobre los factores claves que influyen en el éxito de un bestseller. Bien, para empezar entonces es importante adentrarnos un poco a esa pregunta fundamental de qué es un bestseller. Según la Real Academia Española, el término bestseller se refiere a un libro que ha alcanzado un gran número de ventas en un periodo determinado de tiempo. Básicamente, un bestseller es un libro que se vende mucho porque todo el mundo quiere comprar. Básicamente, hacer una pequeña comparación, de repente es como si fuera esas películas que de repente que todo el mundo quiere ver y lo compra. Solo que también la película es un libro. Hay que tener en cuenta que esta definición no se limita solamente a esta en la actualidad, sino los bestsellers ya existían ya anteriormente. Cabe mencionar que anteriormente las lecturas se limitaban mucho en los monasterios y en los cortes. Hay que mencionar que anteriormente los libros, las escrituras se realizaban a mano y por tal razón los libros eran muy escasos. Solamente un grupo selecto de personas tenían acceso a la lectura y eso incluye a la Biblia cristiana. Ya con la creación de las universidades y la expansión de la clase media, ya se fue difundiendo un poquitito más la lectura y justamente eso también contribuyó a la popularidad de los bestsellers. En este punto es importante resaltar que el libro más vendido hasta la actualidad es la Biblia cristiana. Sin embargo, hay que resaltar que en la época del protestantismo, el teólogo alemán Martín Lutero llevó a un nivel completamente nuevo la accesibilidad de la Biblia. Anteriormente la Biblia estaba escrito en latín y lo que él hizo fue traducir del latín al alemán. Esto permitió justamente para que muchas personas comunes ya pudieran leer esa Biblia y poder interpretarla por sí mismos. Esta iniciativa de Martín Lutero contribuyó mucho para la expansión del protestantismo en Alemania y también en toda Europa. Otras obras como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, publicado en 1532, también pone en manifiesto la gran popularidad de los bestsellers de esa época. En esta imagen se puede observar ya en el siglo XV, cuando se inventó la imprenta, ya se hizo una producción masiva ya del libro. Esto
ya implicó ya una accesibilidad más a los libros de parte de la gente. También contribuyó en la reducción de los precios, y justamente esa reducción de los precios también ayudó a una alfabetización generalizada de la sociedad. Ya con las nuevas técnicas de impresión, ya los libros fueron más accesibles a todos los estratos sociales, y todos estos factores impulsó el auge de los bestsellers. También podemos mencionar que los bestsellers reflejan preferencia cultural y enfoque en el éxito comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que los bestsellers muchas veces reflejan lo que uno quiere leer, lo que todo el mundo quiere leer y lo que también se vende. Justamente el mercado editorial justamente se ha enfocado en ese éxito comercial. Ya muchas veces ha obviado la parte de la calidad literaria y solamente se ha enfocado por lo que la gente está buscando, por lo que la gente de repente quiere leer. Pero a pesar de ese enfoque del mercado editorial, también obras como Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes han mantenido su popularidad a lo largo del tiempo. Si bien no se tiene un dato estadístico preciso de cuántas copias se ha vendido la obra de Don Quijote, pero se puede mencionar que durante la primera parte de la impresión del mismo se acabó rápidamente. El fenómeno de los bestsellers continuó evolucionando a lo largo del tiempo. Hacia finales del siglo XX, como habíamos mencionado, la adquisición de obras, la adquisición de estos libros ya cambió por parte de las editoriales. Como dije, los editoriales ya se enfocaban más en el éxito comercial y ya dejaban de lado la calidad literaria. Pero este tema justamente se estuvo discutiendo un poco, ya que muchos autores importantes también no coincidían que de repente para que un libro se convierta en bestseller, de repente no justamente tiene que tener una trama sencilla y fácil de entender, sino también que un libro, para convertirse en bestseller, puede ser popular y a la vez tener una gran calidad literaria. Y también tener un libro puede ser complejo y profundo, y que puede ser leída por cualquier persona. Por otro lado, el impacto de los bestsellers no se limita solamente en la venta y en el éxito comercial. Los bestsellers también tienen una influencia significativa en la literatura y también en la cultura general. Como ejemplo, podemos mencionar la Biblia cristiana, que es considerada una obra principal, fuente de literatura occidental. Justamente la Biblia también inspiró a muchos autores para crear también su obra. Utilizó sus historias, utilizaba sus metáforas, su lenguaje misma para también crear sus libros, lo que posteriormente también fue muy popular en todo el mundo. Obras también, como habíamos mencionado anteriormente, de Don Quijote de la Mancha, que es también considerado una obra cumbre de la literatura española, también ha influenciado a muchos autores por tener de repente personajes y tramas complejos. Además del impacto de la literatura y en la cultura general, hay que mencionar también que los bestsellers también tuvo un gran impacto en la sociedad paraguaya. En la década de 1970, la novela Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos se convirtió en un bestseller internacional y es considerada una de las obras cumbres de la literatura paraguaya. En ese sentido, cabe mencionar que el éxito de Yo el Supremo no justamente se debió a su calidad literaria, sino al contexto histórico y político que actualmente vivía en esa época del Paraguay. Si bien
la novela de George Supremo fue publicada por primera vez en 1974. Hay que mencionar que en esa época Paraguay estaba bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner ingresó al poder en 1954 y se mantuvo en el poder 3 décadas. Básicamente lo que hizo Augusto Roa fue utilizar su obra para criticar al régimen y la opresión en general del régimen estronista. Utilizó su obra para criticar implícitamente al régimen. Hay que mencionar que la novela de Augusto Roa, como personaje principal tiene a un dictador que ha gobernado con mano de hierro. Justamente estas características de repente se le atribuía mucho a Alfredo Stroessner. Se puede, si bien la obra de Augusto Roa Bastos fue censurada por la dictadura de Alfredo Stroessner, tuvo un gran impacto en la sociedad paraguaya porque generó un mayor interés hacia la lectura y también las críticas sociales. Seguidamente, entonces, hablaremos un poco de las características de los bestsellers. Primero, antes que nada, un bestseller tiene que tener un estilo simple y fácil de leer, no tiene que tener complicaciones, de repente textos complicados para que pueda complicar al lector. Temas relevantes y hazañas extraordinarias, trama bien estructurada con giros inesperados, personajes identificados con acciones motivacionales claras, lenguaje sencillo y directo, como habíamos mencionado. No tiene que tener complicaciones el libro, tiene que tener una estructura narrativa lineal y cronológica. Esto básicamente para que no haya sobresaltos en cuanto a la narrativa de cualquier historia. Tiene una gran variedad de géneros literarios con tramas atractivas y por sobre todas las cosas tiene una lectura entretenida y escapismo. Justamente eso es porque al leer un libro exitoso, entonces la gente que lee de repente se escapa de su vida rutinaria y se sumerge a un mundo de fantasías. Además de las características, entonces podemos mencionar algunos factores que influyen en el éxito de un bestseller. Primero, antes que nada, la promoción del libro es fundamental. Tener una buena estrategia es fundamental para el éxito de un bestseller. Tener un libro tiene que tener trama cautivante y entretenido. Popularidad, calidad literaria no son compatibles, como habíamos mencionado anteriormente. Un libro puede tener calidad literaria y a la vez ser popular. Otro factor es que tiene una relevancia cultural y social. Ya como habíamos mencionado, como ejemplo, la novela de Augusto Roa, el impacto que tuvo en la sociedad paraguaya. El significado religioso y cultural de la Biblia también es un factor importante, ya que la Biblia ya tiene seguidores establecidos y el contenido religioso atrae a un público amplio y comprometido. Y por último, uno más, no menos importante, es la literatura en masa, justamente porque estos libros, estas escrituras, son diseñadas para llegar a un público amplio. Bien, para ir cerrando entonces la exposición, aquí podemos observar una lista de los bestsellers más conocidos y exitosos de la historia. Como se puede ver, la Biblia tiene 5.000 millones de copias vendidas actualmente. Le sigue Don Quijote de la Mancha con 500.000, El Señor de los Anillos con 150.000, El Principito con 140.000, Harry Potter 120.000 y por último Los Juegos del Hambre 23.000 libros. Aquí se puede ver notablemente cómo la Biblia ha vendido esa cantidad importante de libros. Y si asumimos que cada copia vendida de la Biblia corresponde a una persona que posee una copia,
entonces podemos afirmar que 5.000 millones de copias vendidas de la Biblia representan el 62% de la población mundial. O sea que el 62% de la población mundial tiene una Biblia. Bien, a modo de rememorar entonces toda la exposición, estuvimos hablando de qué es un bestseller, hicimos un pequeño viaje en la historia para conocer la evolución a lo largo del tiempo, la influencia que tiene la literatura y la cultura general, las características que lo hacen tan especiales y por último sobre los factores que influyen en el éxito de un bestseller. Como conclusión, entonces, podemos decir que los bestsellers van más allá de ser simplemente una forma de entretenimiento. Los bestsellers son más que libros populares, aunque no debemos limitarnos a ellos, podemos aprovechar su influencia para explorar la diversidad literaria y enriquecer nuestro conocimiento, nuestro crecimiento personal. Como profesionales de la información, entonces tenemos esa magnífica responsabilidad de promover utilizar esa influencia de los bestsellers y promover esa diversidad literaria. No quiero cerrar mi exposición sin antes dejar un mensaje. El genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces ese talento que nos caracteriza muchas veces no es suficiente. Si es que no lo trabajamos, entonces no vamos a poder llegar al objetivo propuesto. Lo dijo Albert Einstein. Por su atención, muchas gracias. ¿Alguien de ustedes leyó algún